hay que quedar especialmente bien. Pero bueno, yo creo que sí. Empezamos para... Bueno, yo digo Lola y ahora ya... Bueno, pues pasados los 6 minutos de cortesía y de rigor, y aunque siga llegando alguna gente, si os parece, podemos ir empezando. Y bueno, deciros que hemos convocado esta serie de reuniones vecinales, 4 esta semana. Ayer estuvimos en la zona este, en Pajarillos, hoy en Rondilla, mañana en la zona sur y pasado mañana en Mosquera, en Huerta del Rey, con la intención de presentar lo que va a ser este nuevo proceso de presupuestos participativos. Un proceso que sabéis que es el 5.º año que ponemos en marcha y que en definitiva, aunque ahora trataremos de explicarlo un poquito más, se trata de compartir la ciudad y de compartir las decisiones y de mejorar la ciudad barrio a barrio, entre todos y entre todas, con nuestra opinión, con nuestro debate y también con nuestras decisiones como vecinos de la ciudad. Son 4 asambleas, 4 encuentros, 4 espacios de diálogo, pero este en concreto, además, se está transmitiendo por YouTube, se va a colgar además en la red, por tanto, bueno, pues este encuentro va a estar a disposición de cualquiera que lo quiera ver luego por internet. Esto no quiere decir que luego nos cortemos más a la hora de hablar, al contrario, hay que hablar mucho más para que se pueda ver. Si os parece, antes de empezar, vamos a poner un pequeño vídeo, resumen de lo que luego iremos hablando a lo largo de este encuentro, de este diálogo. Un año más, el Ayuntamiento de Valladolid, a través de los presupuestos participativos, da la posibilidad a todas las personas empadronadas en la ciudad de que elijan el destino de 10 millones de euros en inversiones municipales. ¿Tienes alguna propuesta para mejorar tu calle o barrio? Es tu momento. Participa en los presupuestos participativos. Valladolid ya se está transformando con casi 300 obras y una inversión de 19 millones de euros propuestas y votadas por sus habitantes. Arreglos en calles y plazas, parques infantiles, pistas deportivas, mejoras en centros cívicos, actuaciones que dan solución a problemas reales y aumentan nuestra calidad de vida. Los vecinos y vecinas son quienes mejor conocen las necesidades de nuestras calles y plazas. Gracias a su participación, podrán hacerse realidad aquellas actuaciones que van mejorando nuestra ciudad. Ya estamos transformando Valladolid. Y seguimos. Presupuestos Participativos 2023. Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes. Ayuntamiento de Valladolid. Bueno, pues esto es, en un pequeño resumen, en definitiva, lo que se está haciendo, lo que se hace, lo que se pretende hacer con esta herramienta participativa tan importante para nosotros, para la ciudad, pensamos. Me acompañan en este encuentro Juliana Berzosa, la directora del área de participación, Santiago Campos, responsable de la empresa colaboradora con el Ayuntamiento en este proceso, y por ahí, porque está oscuro y no os veo, está también Rafa Valdivieso, el jefe de servicio, ahí está, de participación ciudadana. Veo a mucha gente de asociaciones vecinales también y bueno, mucha gente que a título individual también quiere compartir este espacio de diálogo. Os cuento un poquitín antes de entrar a ese diálogo con vosotros y con vosotras. Como decía, es la 5ª edición de los presupuestos participativos. Para nosotros, para el equipo de gobierno municipal, es un eje fundamental de la acción de gobierno. Tener una ciudad compartida, tener una ciudad en el que el debate ciudadano sea la base de la toma de las decisiones y una ciudad que se construya y que se mejore de manera colectiva. Es un modelo que ya muchas ciudades del mundo están desarrollando hace años, que es el de la denominada cogobernanza. Es decir, los ciudadanos no únicamente se limitan a votar cada 4 años a un alcalde o a unos concejales, sino que cada vez van tomando más decisiones y van siendo más protagonistas de su barrio, de su calle, en definitiva de su ciudad. Y esto es algo que no solamente se limita a la Concejalía de Participación Ciudadana, sino que es un esquema que planteamos desde el conjunto del Ayuntamiento, y no solamente se limita a este proceso de presupuestos participativos, sino que queremos que sea una dinámica general, el fomento de la participación, del protagonismo de las personas. Por ello se han reforzado los consejos municipales de participación en todos los ámbitos, con mayor presencia y mayor peso de los colectivos sociales. Por ello se han mejorado y se han creado nuevos espacios
como los centros cívicos, como centros de iniciativas ciudadanas, como mejoras en los locales vecinales, de tal forma que tenemos decenas de espacios, lo que denominamos espacios amigos de la participación, mejorados para un buen papel de las organizaciones, de los movimientos vecinales y sociales. Por ello hay más recursos también para las organizaciones. Por ello se ha creado la Escuela de Participación Ciudadana, una herramienta en la que ya más de 1000 personas han participado, con cursos, con jornadas, con encuentros, con debates, una nueva herramienta. Por ello también se pone en marcha el portal de participación ciudadana, una nueva herramienta en Internet para acercar la participación a otra gente que habitualmente a lo mejor no participa en espacios como esto. Por ello se acaba de aprobar un nuevo reglamento de participación ciudadana con nuevas herramientas para la implicación y para la decisión de la ciudadanía. Por ello se hacen en definitiva multitud de procesos que implican a los vecinos de cada uno de los barrios. Desde procesos chiquititos pero muy importantes, como que un grupo de niños y niñas decidan cómo quieren que sean los columpios del Parque de la Solidaridad en La Vitoria, por ejemplo, o el nombre de un centro cívico, o cómo quieren las AMPAs de los colegios que se organice el deporte escolar, o cómo casi 2000 jóvenes decidieron cómo querían las fiestas que acabamos de vivir para ellos, para los jóvenes, cómo y dónde. Y de esta forma se mejoró el entorno de las Moreras, prácticamente desaparece el botellón y se crea un espacio de fiesta y de convivencia. ¿Cómo se hizo? Consultando a los protagonistas, en este caso casi 2000 jóvenes, que dieron su opinión. Y cuando se recoge la opinión de la gente y se deja decir a la gente, las cosas mejoran sustancialmente, porque en definitiva los vecinos de cada uno de los barrios somos los que mejor conocemos nuestras necesidades. Y ahí es donde encaja este proceso, seguramente el más significativo de todos estos que estamos hablando, que es el de los presupuestos participativos. Entre todos y entre todas decidimos el destino de millones de euros. A lo largo de estos años ya son 19 millones de euros, que es mucho dinero el que hemos ido decidiendo. Y ya son casi 300 inversiones las que se han hecho en todos los barrios de Valladolid. Fijaros que al principio es comprensible que no fuera un proceso demasiado creíble, porque por primera vez se le decía a alguien, no, tú vas a votar, vas a decidir y lo que salga elegido se va a hacer. Y había quien decía, claro, esto luego lo votaremos y luego los políticos, esa cosa tan etérea a veces de los políticos, haréis lo que os dé la gana. Pues no, hicimos lo que os dio la gana a vosotros y lo que se ha votado se ha ido haciendo. Hay excepciones, ha habido algún problema con alguna obra, pero estamos hablando de ya casi 300 inversiones ejecutadas. Es un proceso consolidado en Valladolid. No era sencillo y más cuando sabéis que hemos vivido momentos muy complicados en la ciudad, en el país y en el mundo que han parado muchas de las dinámicas, no solo participativas, sino de vida ciudadana. Pero es un proceso consolidado. Y sobre todo se basa, más allá de la decisión final y de que se haga una plaza, un parque, un carril bici, una zona deportiva, se basa sobre todo en que analizamos conjuntamente cuáles son las necesidades que tenemos. Compartimos ese análisis y lo debatimos para hacer propuestas entre todos, propuestas entre todas. Y finalmente decidimos. Y es muy importante porque esos análisis son realmente muy serios, muy rigurosos y además se genera muchísima empatía. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se juntan 20, 30, 40 vecinos de varios barrios, no nos encontramos en general con que alguien quiera únicamente que se arregle la acera que está justamente debajo de su casa, sino que se genera esa empatía que uno se pone en el lugar del vecino del barrio de al lado y piensa que a lo mejor la obra que hay que hacer allí es más urgente que la suya. Y se hacen debates tremendamente constructivos. Y pensamos que ese es el proceso más positivo, que la ciudadanía, y hablamos de procesos que han implicado a más de 1000 personas en reuniones como esta y otras, se pone a pensar cómo mejorar su ciudad y siente que él tiene un papel y que es protagonista y que la vida no es solamente delegar en que lo haga otro. Y eso nos parece lo más importante. Luego, pues se decide hacer, insisto, una calle, una plaza, una zona deportiva. Eso es importante, pero es mucho más importante el proceso. Porque además con este proceso pretendemos reforzar a las organizaciones que habitualmente trabajan en los barrios y que tienen una labor impagable, no solamente en los participativos, sino todo el año, todos los días, haciendo barrio y haciendo ciudad. Me refiero fundamentalmente a las asociaciones vecinales. Es un proceso que entendemos que funciona, que está funcionando, porque son miles de vecinos y vecinas los que se implican, los que se han implicado y los que se van a implicar. Fijaros que a veces decimos
que cuando vamos a un barrio a veces se repite esa expresión de, hombre, pero si es que esa obra se hace en 3 días y con 4 duros. Pues no, casi nada se hace en 3 días y nada se hace con 4 duros. Y este tipo de procesos son muy pedagógicos, porque llegamos a entender lo que cuestan las cosas, cómo se hacen, cómo se gastan, y es muy importante, porque al fin y al cabo es el dinero de todos, no es el dinero del alcalde y de un concejal, es el dinero de todos los ciudadanos. Por tanto, cuanto más se conozca la dinámica de gasto, mucho mejor. Decía que también funciona porque hay una ejecución práctica, insisto, casi 300 inversiones ejecutadas, y además funciona porque independientemente de lo que se vote, el hecho de llegar a recoger cada año más de 1000 propuestas nos otorga muchísimo análisis sobre las necesidades de la ciudad. Por tanto, no es que yo me imagine en mi casa, en mi despacho aquí, qué será lo que necesita mi barrio, qué será lo que necesitan Las Delicias o La Vitoria. No, me lo están diciendo los vecinos. Por tanto, nuestro análisis de necesidades es mucho mayor y mucho más rico que si no estuviéramos consultando y preguntando a los vecinos. Esto es un poco en síntesis el esquema general. Ahora vamos a presentaros, vamos a poner aquí, ya está puesta, una presentación en la cual vamos a hablar sobre todo de las novedades y un poco de la metodología de trabajo para este año. Bueno, este año tenemos fundamentalmente 3 novedades en el proceso. Por un lado, la periodicidad. Los participativos se venían votando todos los años. En año de pandemia hubo que parar, pero cada año había una votación. Claro, la experiencia nos va dando que son procesos tremendamente complejos en los que la ejecución de muchas de las obras supera siempre el año de plazo. ¿Por qué? Porque hay que analizarla, hay que hacer un proyecto, hay que sacar un pliego, hay que adjudicarlo. Por tanto, era bastante irreal estar aprobando obras cada año y decir que el año siguiente se iban a hacer. Y por otro lado nos encontrábamos con que en ocasiones se daban en sucesivos años propuestas para un mismo espacio que podían llegar a ser contradictorias o incluso también complementarias. Es decir, que merecía la pena esperar para intervenir en una plaza, la Plaza Alberto Fernández, por ejemplo, para hacer 3 intervenciones que se han votado en diferentes años, más que hacer una, otra y otra. Por tanto, nos pareció que era mucho mejor que este proceso se hiciera cada 2 años. Eso da mucha más facilidad, por ejemplo, a los técnicos municipales y da también para que se profundice mucho más en estos procesos de diálogo, de debate y de reflexión. Claro, alguno dirá, hombre, cada 2 años se pierde dinero. No, porque en vez de por 5 millones, este año votaremos por 10 millones de euros. Por tanto, la votación que se haga en el año 2023 será para inversiones que se ejecuten en el año 2024 y 2025. ¿Vale? Esta sería la primera novedad, la periodicidad en los procesos. La segunda de las novedades es una prueba piloto que haremos este año con la puesta en marcha de los presupuestos participativos escolares. En ese año en el cual no hay votación de los presupuestos convencionales, no podíamos estar parados y hay que seguir con la dinámica participativa. Y nos pareció que era muy importante introducir esta dinámica en los centros educativos, para que los niños y las niñas, adolescentes también de la ciudad, trabajaran desde edades tempranas en esas dinámicas de participación y se sintieran protagonistas también de su barrio y de su ciudad. Por ello, ya están en los colegios las propuestas que hemos hecho a los centros educativos para el centro educativo que quiera, una cosa que habrá coles que se apunten y coles que no, tendrán un cuaderno pedagógico en el cual los profes con los niños y las niñas trabajarán algunas dinámicas para que los chavales opinen sobre cómo mejorar su barrio. Nos sorprendería muchas veces la capacidad que tienen los chavales para hacer propuestas absolutamente lógicas y razonables en las que a veces nos dan 100 vueltas. Existe un Consejo Municipal de la Infancia en el cual se juntan cada 3 meses, quiero recordar, unos 50, 60 chavales de diferentes colegios con unos debates fabulosos. Y hay que aprovechar ese potencial, pero sobre todo hay que hacer que los chavales también se sientan protagonistas. Y ahí también se educa uno en el cole. Se aprenden ciencias naturales, matemáticas, educación física o lenguaje, pero también se aprende ciudadanía y a ser ciudadano. Y el ciudadano es el que participa y se implica. Por tanto, nos ilusiona mucho este proceso. ¿Cómo va a ser? Pues como digo, en los centros educativos
se van a hacer debates entre los chavales para que opinen sobre cómo mejorar su barrio, y opinarán de lo que sea. Pues presumiblemente opinarán sobre todo de parques infantiles, zonas deportivas, espacios, de lo que sea, ¿no? Y luego cada colegio elegirá una inversión que propone hacer. Del conjunto de las inversiones que se propongan, irán a ese Consejo Municipal de la Infancia, donde hay representantes de los niños y las niñas, si no recuerdo mal, de 6 o 8 colegios, y ahí será donde se vote hacer 3 inversiones, eso sí, para el año que viene. Hay destinado una cantidad de 300.000 euros que será decidida por los niños y por las niñas. Aquellas propuestas que no sean votadas, en todo caso, se incorporarán al listado de propuestas generales de los presupuestos participativos convencionales. Es decir, no caen en saco roto. Por tanto, 3 de las propuestas que hagan los chavales se van a hacer el año que viene y el resto pasarán a la bolsa común de propuestas para que luego la voten sus padres o sus abuelos. ¿Vale? Esta es la segunda de las novedades. Y la tercera de las novedades es la introducción de una nueva fase en el proceso de participativos. A quien más lo conozca, pues sabrá que había una fase de recogida de propuestas, luego esas propuestas se debatían o se analizaban en el ayuntamiento por los técnicos, pero también por los vecinos que se apunten en las mesas de debate, mesas de zona, y luego se votaba. Vale. Claro, decía antes que la experiencia nos va dando también un poquito de recursos y de ideas para mejorar. Y nos encontrábamos con que, por ejemplo, el último año llegamos a tener más de 1.700 propuestas. Esto es muchísimo. Y esto es inabordable. Por tanto, no podíamos, entre comillas, permitidme, morir de éxito. Tener tantas propuestas que es prácticamente imposible analizar todas, debatir todas y llevar todas a votación. Por tanto, lo que nos planteamos es hacer una fase previa de, digamos, cribado de propuestas. Es decir, que quien quiera, cualquier vecino, pueda, registrándose en la web municipal, mostrar su apoyo. Imaginemos que llegan 1.500 propuestas. Bueno, pues uno entra en Internet, las ve, las observa y apoya las que mejor les parecen. De tal forma que si tenemos un exceso de propuestas presentadas, aquellas que prácticamente no reciban un apoyo inicial, se haría una criba y no pasarían a la siguiente fase de análisis para luego ser votadas. A ver, si recibimos 100 propuestas, pues ya está, pues todas se analizan y la mayoría van a votación. Pero si recibimos más de 1.000 propuestas, insisto, es inabordable. ¿Qué ocurría antes? Pues que ese cribado se hacía pues entre un grupo de vecinos de las mesas de zona que prácticamente no daban abasto, porque se encontraban a lo mejor en cada zona con 200 propuestas que tenían que analizar en 1 hora y media. Y no nos parecía que era la mejor manera. Por tanto, vamos a probar este año con esta fórmula que es la fase de recogida de apoyos. Insisto, dependiendo del número de propuestas que lleguen, haremos una criba mayor o menor con estas propuestas. Y esto es un poco las novedades. Os cuento, si queréis, brevemente el calendario que tenemos que seguir o que vamos a seguir. Los primeros días, como podéis ver ahí, del 12 al 15 de septiembre, o sea, hoy, por ejemplo, estamos haciendo las asambleas que antes decíamos, en las que pretendemos informaros del proceso, pero también generar alianza y complejidad con vosotros. Es decir, conseguir que haya gente en los barrios que pueda dinamizar e impulsar este proceso y que lo pueda impulsar en la asociación de vecinos, que la pueda impulsar en el LAMPA del cole, que la pueda impulsar en los talleres que se hacen en los centros cívicos. Es decir, conseguir de alguna manera ese efecto multiplicador para generar ese debate, esa cierta tensión en los barrios, para que se viva ese debate, ese análisis que mejore los barrios de la ciudad. A partir de ahí, abrimos la fase de presentación de propuestas del 19 de septiembre al 3 de octubre. En esas fechas se podrán presentar tanto en Internet como en urna las propuestas que presentamos para que luego puedan ser cribadas o votadas. Uno entra en la página web, presenta una propuesta, define, me gustaría que en la calle Cardenal Torquemada o en Valle de Arán o en Madre de Dios o en la calle Presentación se haga esta mejora, o en la Plaza de las Nieves o en Alberto Fernández, o presenta, explica lo mejor posible cómo quiere que sea esa propuesta, cuanto mejor explicada mejor, y eso es lo que luego los vecinos verán si tiene que hacerse o no. Insisto, por Internet o bien en urna.
Para ello se irán colocando en todos los centros cívicos, centros de iniciativas, espacio joven o diferentes centros municipales unas urnas con unas papeletas como esta, en la cual uno puede definir cuál es la propuesta, explicarla a la urna, la recibimos y comenzamos ya toda la fase esa de cribado y de análisis. Por tanto, se tienen esos días del 19 de septiembre al 3 de octubre para elaborar las propuestas. Y a partir de ahí ya entraríamos en lo que decíamos, esa fase inicial de cribado para eliminar alguna propuesta si es que son demasiadas, y entramos en una fase larga y compleja de análisis de cada una de estas propuestas, en la cual hay fases en la que intervienen los técnicos municipales de los diferentes servicios que nos dicen si la propuesta, por ejemplo, es competencia o no es competencia municipal. Evidentemente, si alguien propone un hospital, está muy bien, pero no le toca hacerlo al ayuntamiento, con lo cual no pasa. Si alguien propone algo en una parcela, por ejemplo, que es propiedad privada, pues tampoco se puede hacer. Si alguien hace una propuesta que se pasa económicamente del límite que se va a poner, que ahora lo explicaré, tampoco se puede hacer. O si es una propuesta que entre en contradicción con alguna obra que se está haciendo que sea prevista. Si alguien dice, hay que asfaltar esta calle, pero está previsto, imaginemos, dentro de 2 años meter unas tuberías nuevas de agua, pues no asfaltaremos una calle porque luego se va a gastar 2 veces. En definitiva, hay un análisis técnico, pero también hay un análisis ciudadano. En esas mesas de zona, en la cual los ciudadanos que quieran se apuntan a participar y desarrollan ese trabajo de análisis de las propuestas para que luego se puedan llevar o no a votación. Y todo ese proceso, que es complejo y es largo porque es difícil, nos lleva hasta el mes de marzo, en el cual se realizarán las votaciones, del 6 al 19 de marzo. Fijaros que hemos limitado las fechas para no meternos en época electoral, porque de ninguna manera queremos hacer ningún tipo de interferencia en un proceso electoral que tiene que ser puro, me refiero a las elecciones municipales del año que viene. Por tanto, separamos todo este proceso de lo que son las elecciones municipales. Y eso es básicamente lo que queremos hacer el año que viene. Por tanto, lo que hacemos es animaros a conocer bien este proceso, a difundirlo, a generar participación en diferentes espacios de la ciudad y a potenciarlo de la mejor manera posible. Fijaros que ya hemos tenido experiencias en otros años en las cuales pues estos debates se hacían en colectivos vecinales que convocaban a vecinos del barrio y provocaban un debate de colectivo en la asociación. Es más, luego animaban y potenciaban al voto o pedían el voto por una de las opciones. Hoy aquí hay una asociación que consiguió una propuesta muy importante en base a hacer campaña por una determinada obra que se consiguió, ¿no? Bueno, en definitiva es movilizar a la vecindad de cada uno de los barrios, pues para que se ilusione con el proceso, para que vea que realmente se pueden conseguir cosas que a lo mejor, esta calle, mira que lleva años sin... Preséntalo. Si se vota, se hace, porque ya se ha demostrado que se obedece a lo que dicen los vecinos. Si se puede hacer, si no, pues no se puede. En un proceso, además, muy transparente, ya que en Internet se puede entrar y ver cuál es la evolución de las obras que se han presentado, de las propuestas, de en qué fase están. No digo día a día, porque no damos de sí para hacerlo día a día, pero sí de manera muy transparente contamos todo el proceso para que cualquier vecino pueda ver, oye, mi propuesta se va a hacer, se está haciendo, ya ha salido el pliego de condiciones, ya se ha hecho, cuánto ha costado finalmente. Bueno, tratamos de que todo el mundo sepa, como antes decía, cuál es la dinámica municipal de funcionamiento y en qué se gasta el dinero de todos, porque es eso, de todos y de todas. Yo no sé, Juli, Santi, alguna aportación que algo que me haya pasado por complementar. A ver, respecto a las mesas de zona, como dice el concejal, una de las partes importantes y más enriquecedoras de este proceso es el debate que se produce en las mesas de zona. En el último proceso, las mesas de zona tuvimos que hacerlas a través de una plataforma digital porque las circunstancias nos impidieron el hacerlas de manera presencial como nos hubiera gustado. Pero esto nos permitió ver que hay algunos vecinos y vecinas de la ciudad que haciendo reuniones a través de estas plataformas
les dábamos la opción de poder participar. Es personas que tienen niños pequeños, que tienen personas mayores a su cargo, que no pueden venir a una reunión presencial a las 7 de la tarde, pero sí desde su casa se pueden conectar. O chavales jóvenes a los que este tipo de reuniones en principio no les las rehuyen, no les agradan mucho porque nos ven como muy mayores, pero sí que se unen a estas convocatorias digitales. Entonces, pensando en esto, lo que vamos a hacer de cara a este proceso es hacer una primera convocatoria a través de la plataforma digital que utilizamos ya en la última ocasión, en la que veremos qué propuestas han recibido más apoyos, aquellas que ya se haya considerado que no se pueden realizar porque no son competencia municipal o exceden claramente el presupuesto que tenemos, que como también ha dicho el concejal, este año le doblamos, pasamos de 500.000 euros a 1 millón de euros, con lo cual también se va a poder ampliar un poco la perspectiva de qué tipo de obras se pueden hacer y se podrán abordar obras más grandes y obras más pequeñitas como se venía haciendo hasta ahora. Entonces, en ese primer proceso se verán también, pues analizar un poquito las propuestas, y luego habrá que hacer un trabajo personal, un poco de estudio de qué es lo que se ha hecho, para posteriormente tener una convocatoria de asambleas de zona presencial, para que podamos debatir, para que podamos hablar, para que podamos ver el punto de vista del otro, del que no está en nuestra calle o en nuestro barrio. Que sí que es verdad que esa parte se hace como un poco más difícil cuando lo hacemos de forma telemática. Entonces, pues vamos a ver cómo sale esto adelante. Pensamos que siempre que demos la oportunidad de utilizar un medio para que se unan más vecinos y más vecinas a este proceso, pues siempre es enriquecedor. En segundo lugar, la formación de las mesas de zona. Todo aquel que esté hoy aquí, que tenga interés en formar parte de las mesas, pues ahora cuando terminemos nos lo puede decir, tomamos nota, y cuando nos tengamos que comunicar es simplemente darnos un nombre, un teléfono y una dirección de correo. Si alguien necesita pensárselo más, pero después decide colaborar, vamos a tener en los centros cívicos este folleto que explica el proceso, en el que viene una dirección de correo electrónico, que es presupuestosparticipativos@aba.es. Con un correo dirigido a esa dirección también se solicita formar parte de la mesa de zona de la zona donde viva o la zona que le interese más, y sin más problemas se le incorpora a la mesa de zona. Y si alguien no quiere hacerlo hoy, tiene dificultades con el correo, pues en los centros cívicos están los responsables de los centros, que yo creo que todo el mundo conoce y sabe que son personas accesibles. Es dirigirse a ellos y decir: oye, queremos formar parte de la mesa de zona. El proceso es enriquecedor en cuanto a las propuestas que se presentan, porque son aquellas que cada uno de nosotros consideramos que necesitamos o que son importantes abordar en el lugar donde vivimos, pero también el proceso de participación, el proceso de cambio de ideas es importante, y el proceso de ver qué propuestas se presentan y cuáles son las que tienen que pasar a votación. Y nada más. No sé, Santi, ¿alguna cosa? Nada, pues simplemente antes de daros la palabra para que preguntéis, opinéis lo que sea necesario, pues recordaros eso, que a lo mejor vamos por hechos que sabemos algunas cosas y no se saben, porque no todo el mundo ha estado presente en los últimos años. Cuando hablamos de las zonas, nos estamos refiriendo a que dividimos la ciudad en 10 zonas
Tenemos más de 30 barrios, pero bueno, hemos ubicado por diferentes zonas geográficas de la ciudad y cada una de ellas va a tener 1 millón de euros. Decía Julia ahora, antes era medio millón, pues 1 millón de euros para gastar y para que se ejecuten en los próximos 2 años, en el 24 y en el 25. A la hora de hacer propuestas, cualquier persona puede hacer propuestas de lo que quiera, de cualquier lugar de la ciudad, de cualquier zona, de cualquier barrio. Y cuantas propuestas quiera, no hay ningún límite. Y cualquier persona esté empadronado o no en Valladolid para hacer las propuestas. Cualquier persona, hasta un turista que venga por aquí y diga, pues tengo una idea, la voy a poner. Cualquier persona. Para la fase esa de cribado o de votación, sí tienes que estar empadronado en Valladolid, igual que hay que estar empadronado para votar a un alcalde o un concejal. Y a la hora de votar, uno elige en qué zona vota. No tiene por qué votar en su barrio. No. Uno puede elegir votar en la zona donde está su barrio, o puede votar en otra zona porque resulta que viven allí sus padres y quiere votar algo para el centro de mayores, o sus hijos van allí al colegio y quiere votar un camino escolar, o lo que sea. Eso sí, se elige una zona y se hacen las propuestas solo sobre una zona, no una propuesta en cada sitio. Y la votación es, para quien no lo conozca, el sistema es parecido a una cesta de la compra. Uno vota, ya sea en urna, que habrá urnas para votar, o ya sea en internet, dispone de 1 millón de euros, ojalá dispusiéramos cada uno de 1 millón de euros, para poder votar, y entonces según vas votando se va descontando, porque cada propuesta tiene un precio, que lo fijan los técnicos municipales. Vamos a asfaltar la calle no sé qué, 150.000, lo pongo, se me va restando, ¿no? Y cuando se me acaba el 1 millón de euros ya no puedo hacer más propuestas. Tampoco hay por qué gastarlo todo. Hay gente que propone una cosa que vale 3.000 euros, porque quiero que salga esa, no quiero votar más. Libremente uno puede votar 1, 2, 5, 10 propuestas, siempre y cuando no se pase de ese 1 millón de euros que corresponde a cada una de las zonas. Y yo creo que, en resumen, esto es lo básico, en la parte de fundamento que tiene este proceso y en la parte práctica para ponerlo en marcha. Alguno dirá, no me he enterado ni de la mitad de lo que has dicho. No pasa nada. La puerta de la concejalía está abierta, todo este proceso va a estar puesto también en internet, existirán estos cuadernos que lo explican bien, y en cada uno de los centros cívicos están los coordinadores y las coordinadoras a quien también se puede consultar y pedir ayuda para poder hacerlo. Y además las asociaciones vecinales, que ya vienen participando muy activamente en este proceso, lo conocen bien, por tanto podéis acercaros para esto y para más cosas a los colectivos vecinales para poder trabajar este proceso y para poder trabajar por el barrio en definitiva. Y yo sin más, pues os doy la palabra a quien quiera. Sí pediría por ahí que pudieran dar la luz del patio de butacas, porque si alguien pide la palabra le podemos ver. Ahora os veo. Pues nada, a vuestra disposición. Quien quiera, sí, por ahí, una palabra, Demetrio. Hola, buenas tardes. Yo soy Demetrio del barrio Belén, de la Asociación Vecinal del barrio Belén. Tengo dos apuntes que plantear. Primero, que todos seamos conscientes de que las obras que se van a votar, que empezamos ya a trabajar en 2022, no se van a empezar a ejecutar hasta 2025. Porque van a entrar en los presupuestos 24. Se vota el 23. Pero no se van a empezar a hacer porque se aprueban los presupuestos, habrá que hacer los proyectos, habrá que hacer igual, con lo cual es muy probable que la mayoría no se van a empezar a hacer hasta 2025, que lo sepamos, que luego llevará su tiempo y tal. Con lo cual que no nos entre prisa, que tengamos paciencia, que el proceso es así, yo creo que es más... es buena idea lo que se está haciendo, ¿no? Pero que tengamos en cuenta eso, que son para los presupuestos para el año 2024, ¿vale? Luego, hago una propuesta, dado que se va a hacer de manera informática y dado que creo que fue un cierto desastre como se hicieron las elecciones, las mesas de zona de las propuestas que iban a ir a valoración, porque se votaron muy pocas propuestas por muy poca gente. Yo propongo, y ya se hizo, ya hubo gente que lo propuso en su momento, que dado que se va a hacer informáticamente, cuesta prácticamente votar 9 propuestas como votar todas. O sea, valorar todas. Que las mesas de zona, todas las que estén seleccionadas, se valoren todas, cada persona todas. No, como se decía, se hicieron varios grupos de 3 personas que al final votaban 9 propuestas, que al final salían propuestas elegidas con 3 votos. Yo lo que propongo es que
y ya hubo gente que lo propuso y creo que se tarda prácticamente unos minutos más en ir propuesta a propuesta dándole tu puntuación. Y entonces yo creo que es una cosa que se puede hacer perfectamente. Además, si estáis hablando de que se van a trabajar menos, se van a trabajar algunas propuestas menos, es que no cuesta nada, de verdad, son 2 minutos más. Si tardabas 4 minutos en valorar, ahora vas a votarlo en 7, todas las propuestas. Entonces yo propongo que se haga así para que no haya uno de los problemas que se planteaba, y es muy contraproducente, que daba la sensación que había favoritismos y que había gente que acaparaba y que había barrios que, claro, como votaban eran más, se votaban las suyas y tal, ¿no? En la medida en que todos valoran todas las propuestas van a tener valoración. Yo hago esa propuesta. Vale. Sí, yo en principio vamos a considerarlo dentro de la organización. A mí me parece que cuanto más mejore el sistema, que sea lo más democrático posible y lo más participativo, mucho mejor. De hecho, el planteamiento que decíamos del cribado va un poco en la línea de que no fueran tantísimas propuestas, lo que decía que prácticamente no daba tiempo. En todo caso, Santi, si vas a comentar también. Sí, simplemente por compartir la experiencia, ¿no? Yo que me ha tocado estar en varias de las mesas de zona en varios de los años donde se ha hecho esto. De hecho, la fase de propuesta de apoyos es una respuesta a una demanda que no es tuya, como está claro, sino de otras muchas personas de las mesas de zona que se ven abrumadas, literalmente, por el trabajo que se les exige con esto. Ha habido mesas de zona en algún año, el año anterior no, que hubo mucha participación, pero la anterior edición, compuesta por 6 personas que tenían que analizar 200 propuestas. O sea, el grado de exigencia, 200 propuestas con 10 criterios de valoración. O sea, que no se valora en 2 segundos. Si se quiere hacer bien, no se valora en 3 segundos una propuesta. Son varios minutos, ¿no? Y suman 200 propuestas por 10 criterios entre 6 personas, pues salen muchas horas de dedicación, ¿no? Nos parece, y a mucha gente le parecía abusivo, y de hecho en 2 horas no se ha podido hacer. Ha habido mesas de zona que han tenido la gente que llevarse los deberes a casa y duplicar la mesa de zona. En vez de una reunión, ha habido zonas en las que hemos hecho 3 reuniones para poder hacer todo ese trabajo. Y la fase de apoyos es precisamente eso, ¿no? Facilitar que a la mesa de zona llegue un número más reducido de propuestas para que efectivamente ese número de reducido de propuestas puedan ser analizadas y debatidas por todas las personas y con mayor intensidad, ¿no? Que el trabajo de cribado previo no lo haga ni la Secretaría Técnica ni el Ayuntamiento, sino los vecinos. Con sus propuestas, con sus apoyos, decidan cuáles son las que tienen mayor interés para el barrio y que la mesa de zona pueda centrarse en ese número más razonable de poder estudiar, ¿no? En torno a 30, 50 propuestas, que nos parece que eso sí se pueden estudiar, pero 200 es que es una exigencia brutal. En todo caso, yo creo que la línea es la misma, que es la de favorecer precisamente eso, la participación, la implicación, y que nadie se asuste cuando he dicho Santi que se van los deberes a casa, que no os preocupéis, apuntaros que no va a haber deberes muy difíciles. Más cosas, más opiniones. Buenas noches, buenas tardes. Hola. No sé si lo que quiero decir. No sé si se oye bien ahí el micro, lo tiene usted mal puesto a lo mejor, o se lo hemos dado mal. ¿Se entrará el presupuesto o se ha gastado ya? El año pasado arreglaron, yo me refiero a la calle Mirabel, el parque de la calle Mirabel. Le han quedado escaso de asientos. Además, poquísimos. Había 36 y ahora hay 15. En total, y además, este verano no se podían sentar porque están dando todos el sol. No hay 1 o 2 solo con sombra. Ahora hay mucho inválido y mucha gente que... No se preocupe, no se ponga nervioso. No se preocupe, no se ponga nervioso, no pasa nada. Que hay mucha gente inválida, no nos podemos ir más lejos. Y es muy necesario que pongan por lo menos 10 o 12 bancos más, pegando a la tapia del seminario. Hay un hermoso, ya que me he puesto a hablar, hay un hermoso banco, un árbol de Triso Molina para acá, hermoso, que nos daban antes 3 bancos en la sombra. Ante el parque de los niños, los padres se tienen que sentar en la valla del cemento. Y los niños jugando, ahí no hay ninguno. Ahí no hay ninguno. Aquí, en la plaza de aquí, de aquí adelante, había 7
y ya hay 3 ahora. Aquí está un señor que va y lo puede comprobar. Entonces, por favor, nos pongan unos pocos bancos ahí más. Vale, Además, si puede ser con un poco más altura. Vale, le cuento un poquito. Bueno, yo creo que esto es el ejemplo de lo que estamos diciendo. Es decir, que hay que escuchar a los vecinos de los barrios para darnos cuenta de que hay cosas que son mejorables, y para eso nos tiene que servir esto. Es decir, para que ese tipo de propuestas las haga aquí, y estupendo, porque yo además tomo nota y lo voy a trasladar mañana mismo. Han puesto unas señoras, me han dado buenas palabras, no yo, varios vecinos, hasta la hija mía ha llamado este verano y no han hecho caso. El único caso que han hecho aquí en la esquina, en la rotonda, que está inválido este señor, le han puesto 2 bancos ahí hace 8 días. Vale. Además, por favor, pongan ahí bancos porque le he cogido bien la idea, de verdad. Toda al lado de la calle Mirabel, sí. Del seminario. Vale, contesto esto y entramos a las palabras. Vamos a intentar centrarnos en lo de los participativos, por favor. En todo caso, le contesto. Para eso tienen que servir reuniones, asambleas, propuestas para que se haga esto. Entiendo que con la intervención que se ha hecho en la calle Mirabel, por lo que usted dice, pues se ha podido eliminar algún banco, por tanto, vamos a pasar la... Sí, no, pero ahora ya hablo yo, ¿vale? Es que si no nos turnamos, esto se hace eterno, ¿vale? Entonces, yo voy a pasar la información para que se tengan en cuenta. Sí es cierto que en otras zonas, porque lo conozco bien, se han puesto bancos, pues en toda la acera, por ejemplo, que va al centro de salud, que antes no había ninguno, pues ahora hay bancos, o en todo el Parque Ribera de Castilla se han puesto precisamente esos bancos que usted decía, que son bancos con mayor altura, porque los de antes, como sentara uno, ya se quedaba ahí hasta la Navidad, ya no le levantaba a nadie, como no tiraran de él. Por tanto, sí que creo que ha habido en muchas calles y en el parque una mejora sustancial de los bancos. En la parte de abajo se han puesto además bancos con mesas, como merendero, propuesto en participativos, pero si efectivamente hay zonas donde hay que mejorar, pues estupendo, lo trasladaremos, pero es una muy buena propuesta para presentar y para que sea votada por los vecinos. Además estoy convencido que se vota seguro, porque los bancos todos los queremos, niños, jóvenes y especialmente las personas mayores. Perfecto. Venga. El lunes tendrá en el centro cívico una urna con unas papeletas en las que puede usted poner esta idea para que el resto de los vecinos de su barrio la puedan votar. Pero a través de este sistema no hay que hacerle caso al ayuntamiento, sino a que sus vecinos voten esta propuesta y se hace directamente el año que viene. Venga, más palabras. He visto una allí, otra allí. Allí está, aquí. Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Me llamo Sara y yo sí que voy a hablar. Tengo una duda sobre esto. Sí. Mira, habéis dicho que tanto en la fase de propuestas se puede hacer quien quiera esté empadronado o no, y de cualquier zona. Y luego habéis hablado también de las votaciones, pero de lo que no habéis hablado es la fase de apoyo. En la fase de apoyo cualquiera puede hacer, o sea, cualquiera de cualquier zona puede votar cualquier propuesta. Tiene que estar empadronada la persona, igual que en la fase de votación, y sí se puede apoyar la propuesta que se quiera. Pero sí tiene que estar empadronada. En una zona, sí. O sea, tiene que elegir, o sea, es como la fase de votación. Uno elige una zona y muestra los apoyos que quiera en esa zona. Es un sistema informático muy concreto que va zonificado. Por tanto, no se puede separar, no se puede hacer diferencias entre la fase de votación y de cribado. Por tanto, personas empadronadas, se elige una zona, se entra a apoyar, y la única diferencia que hay con la fase de votación es que en la fase de votación, ¿cómo le diría yo? Uno se puede arrepentir y puede decir, esto que voté ayer voy a entrar y a corregir. En la de los apoyos no. Si apoyas ya, apoyaste. Entonces puedes entrar una vez para evitar que la gente esté constantemente entrando y saliendo. Entonces, para la fase de apoyos, de cribado, estar empadronado, se elige una zona y se muestra apoyo a 1, 2, 3 propuestas. Que efectivamente en la fase de apoyos no hay coste, no hay precio, no están todavía analizadas. Por tanto, es una valoración, bueno, pues no tan clara como es la de la votación, pero bueno, es una manera de cribar, como decíamos. No sé si más o menos ha quedado claro. Gracias. Y otra cosa, ese cribado, ¿vais a efectuarlo en función de un número máximo de propuestas o todavía no tenéis claro en función de las que se presenten? Exactamente, decía antes, si llegan 100 propuestas,
es que no hace falta cribar, son 100 propuestas que es muy fácil analizar por los técnicos municipales. Entonces, dependiendo del volumen de propuestas que lleguen, iremos viendo cuáles tenemos capacidad, consultando con los diferentes servicios técnicos. Imagínate que llegan 500 propuestas y todas son de parques y jardines. Pues dice el técnico, mi chico, yo con esto no puedo, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántas lleguen y de qué tipología sean, pues veremos cuál tiene que ser el cribado. Es una fase, digamos, experimental este año. Yo creo que va a funcionar bien, ¿no? Pero digamos que, bueno, habrá que irla matizando en años sucesivos. Gracias. Sí, por ahí. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Marimar y vivo en el barrio Hospital, en la zona de San Pedro Apóstol. Queda la calle principal por arreglar. Entonces es simplemente cuándo se va a poder realizar, porque desde que las urgencias del clínico las pasaron a la calle Real de Burgos, la calle está totalmente llena de coches y es la única que queda por arreglar. Entonces es simplemente a ver cuándo puede ser. Pues a por ello. A por ello. Sí, sí, este claro año, que hay que ir por este ello. Año, sí, ahora mismo. Este año se han hecho una serie de mejoras. Cuando ponía el ejemplo antes de una asociación vecinal que se organizó para conseguir que se arreglara un entorno que ya se ha arreglado, si no recuerdo mal, y la asociación se movilizó, consiguió apoyos, consiguió propuestas y consiguió que los vecinos votaran, y ya están hechos esos arreglos que propuso la asociación. Por tanto, si tienes una propuesta en concreto, pues a por ello, a intentar que se proponga, que se vote y adelante con ello. Es la única, porque están todas las calles. Esas calles anteriormente tenían sus árboles, porque yo viví de niña ahí, les quitaron, ahora solamente hay coches. Las demás calles están arregladas, solo queda la principal. Toda la calle Doctor Fleming, desde que va de Real de Burgos al final. Y luego también se agrava mucho los sábados con el mercadillo de la calle Doctor Ochoa, no se puede ni aparcar. Bueno, y hay muchísimos problemas. Pero claro, es que se acentúa. Ya. El sábado se acentúa. Cuando tienes algún problema, yo concretamente estuve haciendo una obra y no podían venir ni los operarios, porque les ponían la multa. Ya, bueno, sí. Bueno, tenían que ir para descargar, para todo. O sea, la verdad que hace falta como un cocido. Vale. Que había pedido la palabra además el presidente de la asociación de tu barrio, que creo que iba a hacer alguna consideración. Vale. Están haciendo el proyecto, está el proyecto ya en manos del ayuntamiento, o sea, ya le tiene concedido el proyecto. Entonces, hemos estado hace poco reunidos con el alcalde, que ha estado efectivamente viendo la obra que se ha hecho ahí en la calle Quebrada, y el concejal Luis Vélez, que es el que lleva el tema ese, y nos ha comunicado que se empezará posiblemente después del verano del año que viene. O sea, lo que pasa es que es un proyecto que es muy enfarragoso, porque hay que hacer una obra muy grande y esto no puede entrar dentro de los presupuestos participativos, porque la obra en sí cuesta 1.500.000 euros. Entonces, eso no entra dentro, eso es uno de los presupuestos del ayuntamiento. Esa era para aclararle a usted el tema. Esa es la calle Madre de Dioses, ¿eh? Por eso le apuntaba que en todo caso se pueden hacer propuestas, porque a veces hay propuestas parciales, es decir, pues vamos a arreglar un tramo, un entorno, una plaza o una zona de aparcamiento, ¿no? Y las propuestas todas son buenas. En ocasiones hay propuestas que se hacen que no tienen encaje, lo decía ahora Miguel Ángel, en los presupuestos participativos, por el precio, por lo que sea. Eso un vecino no tiene por qué saberlo. Pero todas son buenas de recibir, porque todas nos aportan mucho análisis. Entonces llega una propuesta, como se decía ahí, llega el técnico y dice, no, esto se pasa de precio. Vale, pero ya tenemos la información de que esto es necesario. Por tanto, puede ir en la partida presupuestaria de participativos o, como decíamos ahora, en la partida general del ayuntamiento. En todo caso, todos esos arreglos que se están haciendo en el barrio del Hospital se han ido refrescando y potenciando a partir de este proceso. Porque al final las asociaciones de vecinos necesitan de los vecinos del barrio. Necesitan que vayáis y que aportéis y que deis ideas y que colaboréis. Y yo creo que de esa medida todos nos beneficiamos. Gracias. ¿A que sí? Hay manos por ahí, sí, allí y luego aquí. Allí hay, sí, hola. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Sara y bueno, pues gracias por la exposición, que ha sido muy clara. Aún así, pues al ver las personas que hoy estamos aquí, la mayoría pues son personas un poco más mayores que yo, me surge la siguiente duda.
personas que quizá, pues porque conviven solas y no tienen tecnología, pues eso, para hacer las votaciones, ¿no? Personas empadronadas que quizá no tengan internet o en su familia nadie les pueda ayudar a hacer la votación en su zona. Por ejemplo, ¿qué mecanismos alternativos contaríamos? Por ejemplo, ¿podrían dirigirse a los centros cívicos y que el personal les ayudase a votar con algún ordenador o medios que haya allí, por ejemplo? ¿Qué respuesta podríamos dar a cualquier persona que no pueda votar telemáticamente? Muchas gracias. Pues tú lo has dicho, una de ellas es esa. Fundamentalmente vamos a poner más de un día de votación presencial, en urna. Es decir, no hace falta tener ordenador ni tener nada. Una persona puede venir al centro cívico, tendrá urnas y tendrá papeletas donde votar de manera tradicional. Pero además, en los centros cívicos, en las bibliotecas donde tenemos equipos informáticos, habrá personas del ayuntamiento ayudando a hacer esa votación. Es decir, puede llegar una persona que no sepa dar una tecla y decir, mira, me gustaría esto, lo otro. Viene con su código, lo mete ahí en el ordenador y la persona que está aquí le ayuda a votar. Por tanto, en cada centro municipal va a haber personas para orientar y ayudar a las personas que puedan votar para que nadie se quede al margen. En todo caso, insisto, habrá días que se comunicarán a tiempo para hacer la votación en una urna de manera presencial, de modo tradicional. Además, se da la circunstancia de que las votaciones presenciales está muy bien porque se genera una dinámica muy agradable entre los vecinos. Vienen a votar y yo lo he visto porque me pasaba por los centros cívicos y hacen un corrillo y discuten entre ellos. ¿Cómo vas a votar eso? Tal. Entonces la gente, bueno, pues hace ese debate y comparte ideas y luego votan y, joder, pues anímate a votar esto otro, ¿no? Y está muy bien. Y está muy bien que la gente se encuentre y vote también de manera... A mí me gusta votar más presencial que en el ordenador, pero también entiendo que facilita mucho lo del ordenador, claro. Sí. Buenas tardes, soy Javier de la Asociación de Vecinos del Barrio España. Me generaba, ahora que comentabas lo de las votaciones en presenciales, yo creo que es bueno que haya mucha gente que vote presencialmente, porque además sigue generando debate, porque es un voto no secreto, sino todo lo contrario, es un voto discutido. Entonces, bueno, pues te juntas 4 o 5 y al final, bueno, pues igual ibas a votar una cosa y votas otra. Creo que una de las cosas que ahora que preguntaba también la compañera sobre la participación presencial, supongo que también en los centros cívicos, bibliotecas y tal, el tema de los apoyos se podrá hacer también de manera presencial, dirigiéndote a cualquier cívico y habrá unos ordenadores o algo para poder hacer ese voto, vamos, ese apoyo, la gente que no tenga acceso a... Eso lo tenemos que trabajar un poquito más. Es decir, la parte del apoyo, votarla presencial, no la tenemos todavía avanzada y trabajada, sobre todo para tener seguridad. Es decir, es muy fácil poner una urna y que la gente llegue y que vote. Pero puedes llegar tú, no tú, que eres un tío muy honesto, otra persona que no lo sea, y meter 1000 apoyos a una... No, me refiero, no se puede tener lo de la urna si no tenemos la seguridad de tener personas que estén ahí todas las horas del día, que luego la urna se custodie. Es un sistema complejo. Entonces... No me has entendido. No me refiero, o no me he explicado bien, no me refiero a que haya una urna para esos apoyos, sino que aquí en Centro Cívico Rondilla, en la biblioteca, 3 ordenadores, en el que yo, con mi código, porque entiendo que para hacerlo en el ordenador tendrás que tener un código. En este caso no. En este caso el código no se tendrá hasta la votación. Hay que registrarse. Pues yo registrado, venga al ordenador de la biblioteca, porque en casa no tengo, y puedo hacer esos apoyos en el ordenador de la biblioteca, de un centro cívico, de alguna historia. Sí. Uno puede venir a hacerlo y preguntarle que no sepa, oye, porque al fin y al cabo es un registro personal con toda la intimidad posible que tengas que tener, pero el que venga a hacerlo, lo quiere hacer, puede preguntar a una persona que esté aquí y pues lo va a poder hacer. Vale, ya por último, animar mucho. Yo sé que hay un montón de propuestas y muchísima gente que presenta sus ideas y que eso es súper positivo. Pero creo que a lo que hay que animar mucho a la gente es a que participe en las mesas, que es donde realmente se necesita que haya un grupo de personas amplio. Yo he participado en unos cuantos y sí que es cierto que el año que arrancamos telemáticamente hubo mucha más participación, las mesas fueron mucho más
participativas que otros años que habían sido presenciales. Y también os doy la razón en el que a la hora de, entre comillas, enfrentar unas propuestas con otras, es mejor cara a cara que delante del ordenador. Es como yo a mis hijas siempre las digo, cuando tengas que decirle algo a alguien, llámale por teléfono o habla con él, que lo escrito en los WhatsApp hay veces que se malinterpreta y otras veces que no. El tono con el que se dicen las cosas, pues igual estás en casa y bueno, pues te subes un poco de tono y la gente se piensa que es una enfrentación personal y bueno, pues hay que animarse, que bueno, al final hay propuestas que tardan años en hacerse. Nosotros tenemos una creo que la estamos terminando ahora, de las primeras. Y bueno, porque toda obra al final llega a su fin y andando se hace camino. Vale, gracias, Javi. Sí, Demetrio y... Bueno, primero esta señora de aquí y luego Demetrio. Hola. ¿Se oye? Sí. Vaya, demasiado. Quería decir, ¿por qué dais participación a gente que es de fuera de Valladolid? Yo me acuerdo de estar haciendo Vitoria cuando se hicieron, me parece que eran los primeros participativos. Quisimos participar porque pasamos por un centro deportivo y pasó un chavalín como de unos 12 años, ¡ay, votad por esto, que es que necesitamos apoyo y no sé qué! Y nosotros quisimos votar y nos dijeron, no, a ver, ¿estáis empadronados? No somos de aquí. Entonces a mí me parece que es dar más trabajo, ¿no? Si se hacen propuestas encima de gente que no vive aquí. Y luego otra cosa, quería preguntar si lo de los colegios se va a dar solamente a los institutos o también al tercer nivel de primaria y a los públicos solo o también a los privados. Gracias. Gracias a ti. A ver, en cuanto a lo primer planteamiento, para votar solo pueden hacerlo los empadronados, para votar. Pero para hacer propuestas, a nosotros nos parece que hay que contar con personas que a lo mejor no estén empadronadas, pero pueden vivir en Valladolid sin estarlo, o a personas que están trabajando aquí, aunque no estén empadronadas y estén empadronadas en un pueblo, o a personas que están estudiando y sigan empadronadas en casa de sus padres no sé dónde, porque entendemos que las propuestas al final lo que nos van a dar es un análisis muy enriquecedor de cómo está la ciudad, ¿no? Ahora bien, para decidir no. Por tanto, si un estudiante está aquí de Erasmus y el de Finlandia y sigue, pero a lo mejor tiene propuestas interesantes porque va cada día a la universidad y está viendo que hay que mejorar el entorno de un jardín. Por tanto, esa propuesta la acogemos. Ahora, el que vive en Finlandia, pues no va a decidir, decidís vosotros, ¿no? Por tanto, para recoger propuestas, cualquiera que la pueda presentar, porque toda idea es bienvenida. Para decidir, la gente que está aquí empadronada. Es un poco como lo hemos ido valorando y compartiendo. Todo el proceso de participativos se marcó también en un reglamento que también fue participado. Ese reglamento se tardó en hacer porque fue compartido pues con la gente de las asociaciones y fue muy minuciosamente trabajado para esto, ¿no? Por supuesto se puede mejorar sin ninguna duda. Y la segunda parte, y lo segundo era lo de los escolares. Las edades yo no recuerdo bien, pero creo, mira, me están apuntando, ¿para qué voy a decir que no? No recordaba bien la edad. Era quinto y sexto de la ESO y primero y segundo de bachillerato. Ese margen de la ESO. Quinto y sexto de primaria, perdón, primero y segundo de la ESO. Que bachillerato ya somos mayores, algunos ya tienen bigote. Entonces, son esas edades las que nos hemos marcado ahí, un poco orientativos, que van un poco hasta el margen porque el resto de presupuestos ya con 16 años puedes votar, ¿no? Por tanto, quinto y sexto de primaria, primero y segundo de la ESO, a cualquier cole. Es decir, algunos queremos fundamentalmente la enseñanza pública, pero se va a destinar a todos los coles, a pública y concertada. Tiene que ser así, lógicamente. Gracias a ti. Bueno, yo quería, lo mismo que ha hecho Javier, de animar un poco a la participación en las mesas, que es fundamental y que además cuenta. Muy importante la participación en las mesas, muy decisivo. Pero yo también quiero hacer un llamamiento a las asociaciones vecinales de todos los barrios, de que también establezcan un proceso de llamada a la participación en cada uno de los barrios, ¿no? Y que es posible. Nosotros la experiencia en Belén es que establecemos unas convocatorias a la gente para que asista en donde empezamos a hablar ya de las propuestas y donde animamos a esa participación tanto para la selección, la
la selección de propuestas como para aglutinar el voto. Es decir, hacer esa llamada o esa propaganda o esa publicidad de cuál podrían ser las más esto. Entonces, eso no lo queremos hacer las asociaciones de vecinos directamente, sino que hacemos un llamamiento a todos los vecinos que están interesados en estos temas, pero a lo mejor no están interesados en otros y por eso no acuden a las asociaciones vecinales. Entonces, si están interesados, hacemos un llamamiento y luego formamos un equipo que hace el seguimiento de todo el proceso hasta el día de la votación, hace el proceso de publicidad, de trabajar, preseleccionar y todo esto. Es una cosa que es muy interesante para las asociaciones vecinales, de que lleguen a unos vecinos que posiblemente no tengan otra herramienta para llegar a esos vecinos, ¿no? Y vecinas. Entonces sí que es interesante. Nosotros vamos a hacer una convocatoria ya el día 21 a todos los vecinos que quieran participar y que empiecen a hacer lluvia de ideas de cuál pueden ser y cómo trabajar o cómo hacer llegar al resto de vecinos para que participen en el proceso. Yo me sumo a lo que decía Demetrio. Yo creo que al margen de plantearnos que este proceso tiene que ser lo más rico posible con el mayor número de personas, yo creo que es una oportunidad para las asociaciones vecinales de llegar a mucha gente y de mostrarse como en un lugar acogedor y útil para los vecinos. Por tanto, yo creo que a veces planteamos, no viene gente de la asociación, estamos los de siempre. Pues creo que es una oportunidad para acercarse a gente, para acercarse a las AMPAs de los colegios del barrio, para acercarse a grupos consolidados o a título individual, para mejorar al final y conseguir el objetivo que tenemos, que es que haya más participación en los barrios. Más cosas, ¿alguna cosa más? Sí, María. Espera, que va el micro. A ver, desde la Asociación Rondilla quería puntualizar un poco el tema que se ha tratado de Mirabel de los bancos. La asociación, desde que se terminó esa obra, nos dimos cuenta de todos los huecos que había de bancos que se tenían que haber vuelto a colocar. Hay un techado al lado del kiosco que llevamos al ayuntamiento, había 2 bancos dobles y han desaparecido también. Entonces nos comunicamos con el ayuntamiento, con Luis Vélez, y están en ello, desde luego están en ello, porque esto ya lo hicimos nosotros, creo que cuando terminó la obra, poco más. Y decía que necesitaban un cargamento de bancos, porque se habían quedado el ayuntamiento sin bancos, pero lo tienen presente. Sí, no, ya te digo. Y lo seguiremos diciendo, o sea que nos hemos dado cuenta que había muchísimo hueco y encima de los pocos bancos que han puesto, todos en sol. Vale, o sea que sí que estamos en ello. Bueno, eso para el invierno está bien, ¿no? Perdón por la broma. Fijaros que antes os decía que una parte interesante que tienen este proceso es que podemos ir viendo cómo lo que os decía el ejemplo de esto se hace en 3 días con 2 duros, tal, que no, es que es verdad que no. Entonces dice, bueno, pon un banco. Pues como no les haya, hay que comprarlos. Y comprar un banco, un particular va a un sitio, no sé si hay tiendas de bancos, pero bueno, y compra lo que sea, un bolígrafo, pero para comprar un bolígrafo en el ayuntamiento se tarda un montón. Para hacer cualquier tipo de compra o de inversión o de gasto de obra, uno va a hacer una obra en la cocina de su casa y si tiene dinero, la hace. Pero tiene que hacer una obra en el ayuntamiento y el proceso, en cualquier ayuntamiento, cualquier administración, el proceso es tremendamente farragoso. Y cada vez más, porque en este país han pasado tantas cosas, ha habido tanta gente que ha metido la mano donde no tenía que meterla, que ahora los procedimientos son endiablados. Y se tarda un montón en hacer cualquier tipo de inversión porque hay una serie de trámites y de filtros de seguridad, digamos, que hacen que hay que ser muy cuidadoso. Es exasperante, porque todo va extremadamente lento. Pero bueno, de esta manera también vamos sabiendo que no es tan fácil como decir, ponme un banco y viene Luis Vélez de su casa y lo pone. Es que es muy difícil, porque claro, si no les hay, porque entonces efectivamente hay que hacer una compra, hay que justificar esa compra, hay que sacar un pliego, se tienen que presentar licitadores, hay que adjudicarlo, todo lleva su ritmo, ¿no? Afortunadamente casi todo, no todo, se acaba haciendo, ¿no? Pero bueno, no todo se puede hacer, pero bueno, yo creo que poco a poco se va mejorando. Venga, damos, si os parece, un par de palabras más y nos vamos a hacer la cena. Seguro que sí, dile. Una pijaduca. Los tiestos esos tan chulos, tan grandes y tan en el centro, que no tienen una capacidad de tener árboles, por lo grandes que son, por lo profundos que son. Entonces, esos sé que están comprados y no se ha podido desviar el dinero para otra cosa. No.
están comprados con dinero europeo. Ujú. Entonces, esos se pueden traer, puesto que no tienen allí más que unos matojillos, se pueden traer a los barrios, porque no dice, el Europa no dice ponerles en el centro de la ciudad. Entonces, por ejemplo, es que no quiero hacer propuestas ahora porque, bueno, tenemos oportunidad de hacer propuestas, pero, por ejemplo, traer algunos tiestos de esos a nuestra plaza, que siempre estamos quejándonos, a la plaza de aquí, de Alberto Fernández, que no se puede poner árboles porque hay un aparcamiento debajo. Entonces, si traemos unos chistecillos de esos, se pueden poner unos árboles y ya habría algo de sombra, que no hay nada. Pues mira, mañana Por mismo ejemplo. hago la consulta en la Concejalía de Innovación, que es la que ha gestionado ese programa europeo, y lo pregunto, yo lo desconozco, si se puede hacer o no se puede hacer, pero mañana mismo hablo con la Concejalía de Innovación, que insisto, es la que ha gestionado ese programa europeo, y le digo esto, le va a encantar, porque han tenido tantas críticas los tiestos que... Que han tenido que... No saben dónde colocarlo. No, que han tenido alguna crítica a los tiestos, la gente, este trasto para qué es, a mí me gustan, pero bueno. Sí, pero cada vez que pasas por uno, te asomas y aquello no sabes lo que hay. No sé si es un nido de hormiga, no sé, no hay, me parece que no es muy productivo. Entonces quería saber si se podían traer a los barrios, a sitios donde realmente se necesiten tiestos de árboles y no se puedan plantar. Yo traslado la consulta a la Concejalía de Innovación y os contamos, sí. ¿Alguno más? Bueno, pues si no hay más, agradeceros vuestra presencia, vuestra colaboración, la participación y el buen ánimo y buen tono que habéis tenido. Y nada, nos vemos, ¿vale? Venga, gracias.